Bueno, vamos a empezar con el primer problema de optimización. Dice, haya dos números positivos cuya suma es 100 y su producto queremos que sea máximo. Vale, los problemas de optimización, lo que, el objetivo que van a perseguir es encontrar la solución máxima o la solución mínima a un problema que en principio tiene muchísimas soluciones. De todas las soluciones que hay, queremos la que, pues en este caso, tenga su producto máximo. Entonces, lo primero sería definirnos cada una de las variables. Como esto no es ya estoy grabando mal, ¿ves? Vale, ahora sí. Ya estaba otra vez puesta la pantalla en gris. Vale. Eh, ¿Por dónde iba? Vale, tenemos que definirnos los números. Entonces, haya dos números, tienen que ser dos números y lo primero es decir esos dos números dónde viven esos números. Como te dicen que son positivos, pues claramente los números no pueden ser más pequeños que cero, pues tienen que estar en un intervalo que empiece por cero, porque tanto uno como otro son positivos. ¿Y dónde tiene que terminar? Pues tiene que terminar en 100. No pueden ser números más grandes que 100, porque en caso de que la X o la Y sea 150, pues para que sumen 100, la otra tiene que ser negativa. ¿Vale? Entonces es necesario que las dos queden entre 0 y 100. Y luego tenemos que definirnos una función. Una función en dos variables. Entonces vamos a poner f de x, y, porque es Pero una Luis, función que depende de la x y de la y. Y queremos maximizar x por y. Luis, el 100 porque está incluido. Porque Y si una es 100, la otra es 0. no sirven todos los números positivos. Ah, vale. Positivos, bueno, el 0 es positivo o es negativo. Claro. Pues si no queréis aceptar el 0 como positivo o negativo, pues simplemente se hace así y ya está. Y el 0 no lo estás considerando positivo. Pero como eso no nos va a influir demasiado, yo voy a poner los extremos Pero yo tenía dentro esa del duda. intervalo. ¿El cero qué es? ¿El 0 qué es? Ah, Yo qué sé. Yo diría que es neutro. No es ni positivo ni negativo. yo estaba rayando en mi casa. El 0 no es ni uno ni otro. No. Pero, pues es que da igual que lo consideres que no lo consideres. Al final el problema, ese detalle de si el 0 lo vamos a considerar como positivo o como negativo, el 0 es neutro y como es neutro pues lo podemos meter donde nos dé la gana. Entonces lo que queremos maximizar es x por y. Al maximizar x por y, pues bueno, tenemos que transformar esta función que tiene dos variables en una función que tiene una sola variable. En lugar de llamarla f, la voy a llamar p de producto. Para relacionar, necesitamos una ecuación que nos relacione las dos variables y esa viene pues muy fácil de la primera condición que dice que la suma de los dos números es 100. Entonces la condición es que x más y es 100. Y de esta manera pues podemos despejar una de las dos. Podemos despejar la x, que sería 100 menos y, o podemos despejar la y, que es 100 menos x. Si despejamos la x cuando lo sustituyamos aquí, en la función esta, la función final, la que vamos a maximizar, solo dependerá de y. Entonces tendríamos que poner f de y. Y si sustituimos la y, pues tendríamos que poner f de x. ¿Vale? Para ponerlo, como en este caso no es más fácil una que otra, me da igual que si sustituyo la x como si sustituyo la y, pues voy a sustituir la y de esta, voy a pasar de ella, porque estamos mal acostumbrados a ver la función que depende de x. Entonces, para tenerlo más habitual, pues lo pongo así. Y entonces será x por y. Y esta función es la función a maximizar, que es 100x menos x al cuadrado. Esta es la función que quiero maximizar.
¿Cómo la tengo que maximizar? Pues bueno, pues en este caso tengo varias maneras de maximizarla. Puedo o maximizarla utilizando derivadas, o puedo maximizarla pues sabiendo que esto es una parábola. Polinomio de grado 2 es una parábola. Entonces puedo hacerlo de dos formas. Forma 1 y la forma 2. La forma 2 es aprovechando que sé que esto es una parábola. Y la forma 2 solo me va a valer si es parábola. Si no es parábola no vale. Entonces, f de x es una parábola cóncava o convexa. Convexa. ¿Cómo era el truco ese que decías tú, Luis? Que nos explicaba varias veces lo de cóncava y convexa. Cóncava es porque cava y entonces hace un agujero. Vale. Vale. ¿Vale? Ese era el truco que yo tenía. Lo que pasa es que cóncava y convexa es una nomenclatura que va a depender de el libro en el que o en los apuntes en los que os estéis basando. En este caso, como en bachillerato se considera que esto es convexo, yo le voy a decir convexo. Pero puede que llegue un momento que a esto le digan cóncavo. Eso depende del Vale. punto de vista. Si Vale. tu vista va hacia allá, eso es convexo. Pero su vista va de abajo hacia arriba, es cóncavo. Entonces depende de tu visión. Si miras de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En este caso yo a esto le voy a decir convexo. ¿Vale? Y lo mejor es que cuando tú te refieres a esto como convexo, añadas un dibujo. Porque el dibujo ya no tiene confusión. Tú dices convexo y es esto a lo que me estoy refiriendo como convexo. Vale. Como es convexo, el vértice es máximo absoluto de la función. ¿Vale? Porque tenemos una parábola y el vértice de arriba es la parte más alta de la función. Es su máximo absoluto. ¿Y cuál era la fórmula del vértice? Menos b partido 2a. Menos b partido 2a. Entonces, si nosotros sustituimos menos b, que es menos 100, partido 2 por la a, que es menos 1, pues estos son 50. La x máxima está en 50. Y si la x máxima está en 50, la y máxima también estará en 50. Porque la suma de los dos tenía que darnos 100. Entonces el 50 a 50 es la solución. Y si nos pidieran el valor máximo que obtenemos, solo tenemos que calcular o f de 50, que es 100 por 50 menos 50 al cuadrado, que esto es igual a, pues, 100 por 50 menos 50 a la 2. Estos son 2500. 2500 es el valor máximo de ese producto. Cualquier otros dos números que cojamos para multiplicar nos va a dar menor, el producto nos va a dar menor que el 250. Y esto es el valor máximo. No lo pregunta el ejercicio, pero a veces sí que se pregunta que encuentres el valor máximo. ¿Vale? Y ya de esta forma estaría el problema resuelto. Hemos argumentado que es una parábola, que es convexa, y por tanto el vértice es un máximo absoluto de la función. Encuentro el vértice y ya tengo el máximo. Ya está. Se ha terminado. Y la otra es utilizar las derivadas. Entonces, para encontrar el máximo de una función utilizando derivadas, tenemos que encontrar los puntos críticos, que es encontrar f'. F' es 100 menos 2x. Los puntos críticos es cuando la derivada da 0. Pues esto lo igualo a 0. Despejo la x. 100 es igual a 2x, por lo que x es igual a 50. Y una vez estoy aquí, tengo que argumentar que ese 50 es un máximo. Para eso hacíamos una tabla
poníamos aquí el primer intervalo, que es desde 0 hasta 50. Importante, empieza en 0, no pongamos desde menos infinito hasta 50 porque menos infinito no hay. Y luego de 50 a 100. Luego aquí vamos a poner el signo de la f' y aquí vamos a poner la f de x. Y abajo pues una pequeña comprobación. A ver, que me voy para abajo. Entonces, si sustituyo por ejemplo por el 1, pues esto de aquí es positivo. F' en 1 es mayor que 0. Por tanto la función crece. Aquí pues sustituimos por ejemplo en el 51 y entonces 51 pues 100 menos 2 por 51 ya es 100 menos 102. Por tanto eso ya es negativo. F' en 51 nos ha dado negativa y entonces la función decrece. Y una vez estamos aquí podemos decir que x igual a 50 es un máximo absoluto. Normalmente los valores que salgan aquí van a ser máximos relativos. ¿Pero qué ocurre en este caso? Pues que es una función que crece, luego decrece y ya no vuelve a crecer en ningún otro momento. Por tanto, el máximo que nos aparece no es relativo, sino es absoluto. Es más. Relativo es que es un máximo pero cerca del punto máximo. Pero puede haber valores de la función más grandes que ese máximo. Eso significa máximo absoluto. Si os hago un dibujo, pues por ejemplo, este punto de aquí es un máximo, porque un máximo es aquel que sube y luego baja. Tenemos que la función crece y luego decrece. Entonces, en la cúspide de ese crecimiento hay un máximo. Y este de aquí sería máximo relativo. Pero no es absoluto porque hay valores de la función que están más para arriba, que son más grandes que ese máximo. Entonces, este máximo sería relativo y si por ejemplo hago así, pues este de aquí sería absoluto. Porque la función pues se supone que ya no vuelve a crecer ni a decrecer. Este sería máximo absoluto y este sería máximo relativo. Mínimo relativo y absoluto no hay porque la función cada vez es más pequeña, más pequeña, más pequeña. ¿Vale? Absolutos puede que haya, puede que no. ¿Eso ha quedado más o menos claro? Luis, si en la tabla, por ejemplo, tenemos dos máximos, ¿cómo podemos saber cuál es el máximo absoluto? Vale, ahora hablo de eso. El que tiene más valor. Buena pregunta. Una vez he llegado aquí, realmente en esta situación yo sé que el 50 tiene que ser el más grande, no puede haber ninguno más. Pero si hay más, como por ejemplo, si hago esta situación, cuando yo esté haciendo las derivadas, a ver, otro dibujo, ese no me gusta. Cuando yo encuentre las derivadas, imagínate que también me va de 0 a 100. Y estoy buscando los máximos de la función, pues la derivada me encontrará este de aquí, que no sé cuál será, por ejemplo el 70. ¿Vale? Y este será un máximo relativo, pero no es el máximo absoluto de este trozo de función. El máximo absoluto se encuentra en el extremo inferior, en el intervalo, en el 0. Entonces, para determinar dónde está el máximo, al final tengo que comprobar todos los máximos que me han salido. Si por ejemplo me salen dos máximos, pues hago f del primer máximo, f del segundo máximo, f de la parte inferior del intervalo y f de la parte superior del intervalo. La parte superior y la parte inferior se tienen que considerar siempre porque pueden ser máximos o mínimos de la función.
Y entonces me quedo con lo más grande. Como quiero quedarme con el máximo, pues el que sea el mayor, pues ese para mí. ¿Vale? En principio aquí el considerar los extremos no tiene ningún sentido porque es una parábola que crece y decrece. El punto más alto está aquí, no puede estar en los extremos. ¿Vale? Vamos a ir viendo poco a poco más ejemplos para no marear con esto. ¿Vale? El otro sería igual a 50 y ya está. Y la solución es x50 y 50. Va, pasamos al siguiente. Calcula dos números cuya suma sea 50 y tales que la suma de sus cuadrados sea mínima. Vale, dos números, x y, que ahora, ¿dónde viven estos números? Me dice que la suma sea 50, pero como no me dice que sean positivos, no tengo absolutamente ninguna restricción sobre ellos. Entonces, x y y pueden ser... Yadira, es que no puedo leer tu mensaje. Si alguien lo puede reproducir, puedo contestar si es una duda. No, no es una duda, tranquilo. ¿No es una duda? Vale, bueno, pues como no tengo ninguna restricción sobre la x y sobre la y, pues la suma puede ser 50 y aquí sí que me puedo pasar. Si la x vale 100, como la suma tiene que ser 50, pues la y puede valer menos 50. Y entonces pues sí que se pueden compensar con positivos y negativos porque no hay restricción sobre, los números que te podemos coger. La función a maximizar, bueno, en este caso a minimizar, es la función xy, que no lo voy a llamar f, porque f me gusta para otra. Como es cuadrado, pues c. La suma de sus cuadrados, pues bueno, pues la suma de sus cuadrados tiene que ser mínima. Queremos minimizar esta función. Pero la x y la y tienen que sumar 50. Pues lo primero será transformar esta función en una función de una sola variable. Para eso aprovechamos la condición que nos dan y despejamos una de ellas. Voy a despejar la y, que será que la y es 50 menos x. Y entonces la c de x y ya se transforma en una función de una sola variable, que yo la llamo f, que será x al cuadrado más 50 menos x al cuadrado. Bueno, tengo que desarrollar un poco esta, sería 50 al cuadrado son 2500, luego son menos el doble del primero por el segundo serían 100x, y luego sería más x cuadrado. 2x cuadrado más 2500 menos 100x más 2500. Vale, ya tenemos ahí la función. ¿Y se podría dividir entre dos? No, no se puede dividir entre dos porque no es una ecuación, es un polinomio en este caso. Y para dividir entre dos tú tienes que compensar. Si no estás cambiando la función, una función que te daba un número, ahora te va a devolver la mitad de ese número, si tú la divides entre dos. Pero en el momento en el que yo lo iguale a 0, sí que podría dividirlo todo entre dos y no habría ningún problema. Pero en este caso, esto no está igualado a 0. En este caso, esto es una función. Y para encontrar el máximo y el mínimo, lo que tengo que hacer es derivarlo. O bueno, puedo argumentar de la misma forma que antes. Esto es una parábola cóncava y por tanto su mínimo es absoluto y entonces menos b partido de 2 es el mínimo y ya está. Y lo saco de esa manera sin utilizar derivadas. Pero bueno, ya que estamos con el tema de derivadas, pues voy a hacerlo de esa manera. Entonces, si yo hubiese dividido entre dos y me tenéis el mismo resultado, ¿eso ha sido casualidad? Sí, no te puede dar el mismo resultado, no te dará si lo divides entre dos.
A ver, Luego haciendo la derivada, sí. Porque la derivada es igual a 0. pero, Y 0 entre 2 es 0. vale, pero ha sido casualidad. Vale. Ha sido casualidad. Y si después intentas sacar el valor máximo, al sustituir por el valor máximo, no te va a dar lo que... Te va a dar la mitad de ese valor máximo. Entonces derivamos el polinomio y es 4x menos 100. Que esto sí que queda igualado a 0. Y entonces 4x es igual a 100. X es igual a 100 entre 4, que son 25. Entonces ahora tengo que argumentar que este es un máximo absoluto de la función. Pues bueno, me tengo que dibujar la tabla. Desde menos infinito hasta 25. El primer trozo. De 25 a más infinito. El segundo trozo. El signo de la derivada. La función. Y abajo para los cálculos. A ver, cogemos un número, por ejemplo, el 0, que es bastante fácil de sustituir. Lo sustituimos en la derivada y nos da negativo. Por tanto, aquí es negativa, la función decrece. Y en la f de, yo qué sé, ponte 30, pues es positiva y la función crece. Función decreciente y luego creciente y ya no vuelve a decrecer, entonces es imposible encontrar valores más pequeños. La función decrece y luego crece, es imposible encontrar valores más pequeños que este de aquí abajo. ¿Vale? Entonces, esa justificación, eso sería válido para decir que x igual a 25 es un mínimo absoluto de f de x. Si queréis, es buena idea explicar por qué es máximo absoluto, ya que f de x decrece en menos infinito 25 y crece en 25 más infinito. Y no vuelve a decrecer. Ya está. Se argumenta que es máximo absoluto, mínimo absoluto en este caso, y ya está. Luis, Y el otro valor, un momento que termine, que ya está, y preguntáis. a El otro valor, como tenían que sumar 50, pues bueno, el otro valor tiene que ser también 25. Entonces, x es 25 y la y también es 25. Y su valor máximo es f de 25. Que f de 25 tengo que irme a calcularlo aquí. 2 por 25 elevado a 2 menos 100 por 25 más 2500 creo que era. Y entonces lo calculo eso. 2 por 25 al cuadrado menos 100 por 25 más 2500. Que el valor mínimo es el 1250. Que también lo podría haber calculado haciendo, pues habíamos dicho que la c era la suma de los cuadrados. Como es 25 y 25, pues podemos hacer 25 al cuadrado más 25 al cuadrado. Que también tiene que salir, si haces 25 al cuadrado más 25 al cuadrado, tiene que salir del mismo número. ¿Vale? Bueno, ¿cuál era la duda? ¿Quién era? ¿Era Raúl? Sí, Dime. si ponemos que es una parábola cóncava y 25 es el vértice, ¿ya vale? Es suficiente para argumentar de que es el mínimo es absoluto, sí. Vale. ¿Vale? Pasamos. El valor máximo creo que no le preguntaba el ejercicio, pero yo lo estoy poniendo.
Calcula dos números, no te pide el valor máximo, pero bueno. 62. Encuentra dos números positivos que su producto sea 100 y la suma ahora mínima. Vale, pues lo primero tenemos que definirnos las variables. Es importante lo primero definirse las variables. O se definen a partir de un dibujo o se definen con un intervalo, porque en este caso son números. Son positivos, entonces tiene que ser 0 y su producto tiene que ser como... Su producto tiene que ser 100. Entonces, si nosotros tenemos, a ver, vamos a ponernos la función. X por Y tiene que ser 100. Entonces... De 0, ¿El 0 qué? de 0 más infinito. Muy bien, eso es. De 0 más infinito. Porque si, por ejemplo, yo cojo me tiene que dar 100, pues yo la Y la puedo coger todo lo grande que quiera. Porque luego la X puedo cogerla también positiva y la voy a coger como el valor que sea Y y 100. Entonces, esa va a ser la X. Y la X puede ser cualquier valor. Cuando más pequeña, cuando más grande sea la Y, más pequeña va a ser la X y al revés, ¿vale? Son inversas. Esto es proporcionalidad inversa. Ya tenemos el dominio y ahora, pues bueno, pues la función a maximizar es una suma, pues la voy a llamar S, de X, Y es, pues, X más Y. Y quiere que la suma sea mínima. Minimizar, vale. Pues tenemos que despejar una de las incógnitas. Voy a elegir la Y. Como es lo mismo despejar la X que despejar la Y, habrá algunos casos que será más fácil la sustitución si se despeja una o se despeja otra, pero en este caso me da igual. Entonces, para tenerlo todo dependiendo de X, pues despejo la Y. La función a minimizar va a ser X más 100 partido X. Esta es la función a minimizar. En este caso ya no tenemos una parábola, por tanto aquí tenemos que ir a buscar la derivada, los puntos críticos. Esta función es continua en su dominio. Su dominio es que la X va de 0 a infinito, sin coger el 0. Es continua. Hombre, cuando vale 0, ¿no? Pero como nunca vale 0, porque el 0 no lo puedo considerar, pues la función Pues es continua continua. siempre. Sí. Es una función continua. No hay ninguna discontinuidad. Y bueno, pues ya está. Pues la tengo que encontrar los puntos críticos. F' de X igual 1 menos 100 partido X al cuadrado. Esta es la derivada de la función. Y esto lo tengo que igualar a 0 y resolver esta ecuación. Que lo más fácil para resolver la ecuación será primero multiplicarla toda por X al cuadrado. Y entonces será X al cuadrado menos 100 igual a 0. Lo que X es igual a más menos la raíz cuadrada de 100. Que X es igual a más menos 50. Pero resulta que el menos no me vale porque la X tiene que ser... Perdón, tiene que ser positiva. 10, eso. Y ya está. ¿Vale? Pues bueno, pues nos montamos la tabla. La tabla tiene que empezar... A ver, ahí no tengo espacio. Tiene que empezar en 0 hasta el 10 y la otro trozo es desde 10 al más infinito. Aquí ponemos el signo de la derivada. Aquí ponemos la función
y aquí ponemos pues, los cálculos. Bueno, pues vamos a coger, por ejemplo, f' en 1. F' en 1 tengo que sustituir aquí. Nada de sustituir en la simplificación, porque hay que sustituir antes de empezar a igualar a 0 y de empezar a utilizar la ecuación, ¿vale? Hay que sustituir en la derivada. Si sustituimos por 1, pues nos sale negativo, el signo es menor que 0, la derivada negativa, por tanto la función decrece. Y si sustituimos, por ejemplo, en el 11, pues 11, esto ya nos sale positivo, perdón, para arriba. Y ya está. Entonces, de la misma forma que hemos justificado con la parábola, pues decimos que x igual a 10 es un mínimo absoluto de f de x. La y, ¿a qué será igual? Pues el producto tenía que darme 100. Pues claramente la y es 10 también. Por tanto, la solución será x igual a 10 y igual a 10. Y ya está. Están saliendo siempre x y la y iguales, pero eso no tiene por qué ocurrir. Pero en los tres ejemplos que hemos visto hasta aquí, sí que el máximo o el mínimo se encontraba a la mitad del intervalo, pero eso no tiene por qué ocurrir. Bueno, 63. Halla la base y la altura de un triángulo isósceles de perímetro 30 y cuya área sea lo más grande posible. Vale, pues aquí podemos definir las variables a partir de un dibujo. Triángulo isósceles. Hay que saber lo que es un triángulo isósceles. Triángulo isósceles, pues bueno, tiene dos lados iguales. Y yo suelo dibujarlos de esta forma. Aunque se pueden dibujar de más formas. Triángulo isósceles. A este lado lo vamos a llamar X, por ejemplo. Y a este lado de aquí lo vamos a llamar Y. Y son iguales, por ahí tenemos la Y y la Y. La condición que nos da es que el perímetro son 30, entonces 2x más 2y es igual a 30. Ese es el perímetro y ya tenemos la condición. Y luego nos dice que el área... ¿Qué? El libro te dice que dividas la base en 2. Claro, pone que X es la mitad de la base. Sí, eso es un truco que es bastante interesante hacerlo. Para hacer Pitágoras luego, ¿o? Porque cuando haces Pitágoras, pero eso es lo mismo que tú, en lugar de considerar la base X, yo lo considero 2X. Porque sé que voy a utilizar Pitágoras, y entonces, si yo llamo a ese trocito X, pues los cálculos me van a salir más fáciles. Porque si yo a esto de aquí abajo le llamo X todo, esto será X partido por 2. Y entonces el cálculo sale más complicado. ¿Vale? Por eso el truco de que dice llama X a la mitad de la base. Pues bien, lo que queráis. Si utilizas... Yo lo iba a resolver por Herón, pero si utilizas otra forma de resolverlo, también sale. Va, pues decimos lo que hace el libro, que será lo que habéis hecho la mayoría. Vamos a llamar a este trozo de aquí X, lo que significa que toda la base es 2X. Y por tanto el perímetro es este. Esa es la condición. ¿Vale? Eso es válido. Yo puedo llamar X a lo que me dé la gana. Y para que se simplifique el problema, pues si se coge X como la mitad del lado, pues salen los cálculos más sencillos. Pero te saldría el ejercicio igual. ¿Vale? Bueno, utilizando Pitágoras, pues necesitamos calcular la altura. Entonces la altura h
la altura h es la raíz cuadrada de... Mentira. Sí, la raíz cuadrada, pero de y al cuadrado menos x al cuadrado. Sí. ¿No? Utilizando Pitágoras. Sí, sí. Y ahora, pues, esta va a ser la función área de xy, que es la función que yo quiero maximizar. Va a ser base, que la base del triángulo es 2x, por la altura, que es la raíz de y al cuadrado menos x al cuadrado. Esta es la función a maximizar. Y no se puede dividir entre, ¿no? ¿El qué? ¿La función área? No, lo anterior. Lo anterior sí. Lo anterior es una ecuación y sí que se puede dividir entre 2 para despejar. Entonces la dividimos toda entre 2 y sería x más y igual a 15 y y es igual a 15 menos x. ¿Vale? ¿Tenemos alguna condición sobre la x y sobre la y? Si miramos esto, nos dice que la x y la y, que nosotros nos hemos definido, las dos suman 15. Y esto significará que tanto la x como la y no se pueden salir del intervalo 0,15. No pueden ser negativas porque son los lados de un triángulo y no pueden ser mayores que 15 porque la suma tiene que ser 15 y obligaría a una de ellas a ser negativa. Entonces, el intervalo de definición es desde 0 hasta 15. ¿Vale? Ahora, pues vamos a sustituir la y tenemos la función que vamos a maximizar, que es 2x por la raíz cuadrada de 15 menos x al cuadrado menos x al cuadrado. Vamos a arreglar la función. Luis. La función, dime. El área no es base por altura entre 2. Vale. Si la base es 2x y lo otro... Claro, se quita el 2, ¿no? Y se quita el 2. Sí, gracias, se me había olvidado el partido por 2. Por la raíz de... Pues aquí son 15 al cuadrado, que son 225, ¿eh? O 625. 225 cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, que es 30x, más x al cuadrado menos x al cuadrado. De lujo. Este con este a tomar viento. Entonces me quedará x por 225 menos 30x. ¿Vale? Aquí lo que ocurre es que tenemos otra restricción y es que la raíz no puede ser negativa. ¿Vale? El intervalo de definición de la f todavía es más pequeño que este. Pero bueno, vamos a derivar. El intervalo de definición correcto sería, pues esto de aquí tiene que ser mayor que 0. A ver, lo voy a poner para que lo veáis. Esto tiene que ser mayor que 0 o 0. Entonces 225 tiene que ser mayor que el 30x y el 225 partido por 30. Y el 225 entre 30 son 7,5. La x tiene que ser mayor de 7,5 para que no pasen cosas, raíces negativas. ¿Vale? Entonces al final el intervalo sobre la x, el dominio de la función f
es desde 0 hasta 7,5. No hasta 0, hasta 0,15. Hasta 0,15 es esta restricción de aquí. Pero hay una restricción más, que es la de la raíz. Entonces al final el dominio nos queda así. Pero eso sería al revés, de 7,5 hasta 15. Sí, eso es, muy bien. De 7,5 a 15. Muy bien. Porque nos dice que no, lo había puesto yo bien. La X es más pequeña que el 7,5. Entonces, desde 0 a 7,5. ¿Vale? Por esto. Bueno, una vez tenemos el dominio, pues ya vamos a derivar. F'. La derivada es un producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es una raíz, que es 1 partido 2 veces la raíz por la derivada de lo de dentro, que es menos 30. Ya está derivado. Y ahora esto lo tenemos que igualar a 0. Y tenemos aquí una ecuación con radicales. Lo más sencillo para cargarte los radicales estos de aquí, pues es multiplicar toda la ecuación por este radical, por la raíz de 225 menos 30x. Multiplicamos a la izquierda y a la derecha por eso mismo. Entonces me va a quedar. ¿Vale? También podrías pasar a la izquierda, despejar una raíz, elevar al cuadrado y todo eso. Eso también vale. Lo que pasa es que como está igualado a 0 es muy fácil multiplicarlo todo y te lo cargas, pero súper fácil. Entonces es 225 menos 30x. Lo que he hecho es multiplicar por esa misma raíz, entonces me sale el cuadrado, más, y aquí es 30 menos 30 partido esta raíz por la misma raíz. Y cuando lo multiplico a la derecha, como es por 0, pues sigue estando el 0. En esta situación, pues el cuadrado se va con esta raíz, toda esta raíz se va con esta raíz, y el 30 también lo puedo simplificar. Y entonces me quedará 225 menos 30x menos 15x igual a 0. 225 menos 45x igual a 0. Y aquí pues x es 225 entre 45. Que 225 entre 45 son 5. Y esto es un punto crítico. Ahora hay que analizar si este punto crítico es máximo, mínimo o qué le ocurre. Pues los intervalos van a ser desde 0 hasta 5 y luego desde 5 hasta 7,5. Aquí ponemos el signo de la derivada, aquí la función y abajo los cálculos. ¿Dónde está la derivada? Es bastante tocha, es todo esto de aquí. Lo que pasa es que tenemos que ir a ver, solo nos interesa el signo. Entonces, si sustituimos, por ejemplo, en 1, pues aquí nos va a salir, esto se tiene que hacer con la calculadora y solo me interesa el signo. Si sustituyo por 1, pues 225 menos 30 por... A ver, raíz. ¿Le ha salido a alguien este ejercicio? Este mola más, ¿eh? Pues no, A mí me ha salido, pero después de un buen rato calentándome la cabeza.
Este ya es más parecido a lo que encontraréis en selectividad. Pues era largo pero como de hacer. No de escribir muchas líneas, sino de pensar como... Hay que pensar cómo hacerlo. A ver si, por ejemplo, sustituyo en el 1, me sale positivo. Pues f' en 1 mayor que 0. Entonces la derivada es positiva, la función creciente. Si sustituyo en 6, por ejemplo, f' en 6, pues bueno, en la calculadora me lo he puesto con ans, así puedo sustituir los dos súper rápido. Me sale negativa, es negativo y la función decrece. Nos pedía maximizar y el máximo se tiene que encontrar en 5, no hay otro remedio. Entonces, x igual a 5 es el máximo absoluto de f de x, ya que la función crece a la izquierda y decrece a la derecha, y no vuelve a crecer, y por tanto ese tiene que ser un máximo absoluto. El argumento este está claro, ¿no? Todo el mundo lo ve. Y luego la y, ¿a qué tiene que ser igual la y? Pues la forma de encontrarla tiene que ser aquí. La y tiene que ser 10. La solución es el triángulo. ¿Cómo es el triángulo? Era isósceles, ¿no? Sí. Sí, isósceles. Pero resulta que cuando lo resolvemos nos damos cuenta que el triángulo no es que sea isósceles, sino que es equilátero. ¿Vale? Acordaos que la x era solo la mitad del lado. Entonces, lo que nos sale es que si queremos construirnos un triángulo que su perímetro sea 30 y queremos que sea isósceles, tenemos que cogerlo equilátero. Todos sus lados tienen que ser iguales. Una cosa, a ver, yo no me acuerdo porque pues lo hice ayer, pero a mí el ejercicio me da lo mismo que a ti, ¿Sí? una cara entera, pero yo he hecho burradas diferentes. Pues no sé qué burradas diferentes has hecho, pero si lo tienes, si me has colgado los ejercicios que lo he revisado antes y si quieres le echo un vistazo a ver cómo lo has hecho y te digo algo, ¿vale? Vale. Bueno, pues... Vale, no, perdón, me he equivocado. ¿Pero te has equivocado algo? Es que no sé ni lo que he hecho. Vale, ahora te lo miro. Ahora cuando termine la clase le echo un vistazo a ver qué ha salido ahí. ¿Vale? Lo dejo así. Vale. Bueno, pues lo dejamos aquí porque ya son las 12, así que he tardado una hora un poco menos hacer los 4 y ya está. Los otros ejercicios pues ya los iremos haciendo. ¿Vale? Si nadie tiene ninguna duda o quiere comentarme algo, pues en principio aquí lo dejamos. Vale. Vale. ¿Vale? Espero que la optimización... Todavía haremos otra clase de optimización, que es la que he comentado del 8 de junio, y será la última para despedirnos ya hasta nuevo aviso. ¿Cómo que hasta nuevo aviso? Yo sé, alguien tendrá que recuperar en julio, ¿no? Ah, vale. José, Hostia. ¿tú tienes que ir a julio? Yo, de nada. De mates, por lo menos. Yo, sí, la verdad es que las 3 evaluaciones me han caído. No, por ser del Madrid, de vale julio. Luis. Sí. Y iría allá ¿Rubén? ¿Es Rubén? No, Raúl. Rubén. Dime. ¿No dice al principio del ejercicio que el triángulo es isósceles? Sí, pero es que el triángulo equilátero es un caso particular de triángulo isósceles.
en el que todo es igual. Es que todo es igual. Es un caso particular de triángulo isósceles.